incandescentes, LED, guirnalda, cortina, de malla, blancas, colores, frías o cálidas. ¿Cómo saber que tienes las luces de Navidad correctas y las de mejor calidad? En este video te cuento cuál, cómo y por qué debes escoger cada tipo de luz de Navidad. Además, quédate hasta el final para que sepas el mejor truco para conservar las luces para el año próximo. Estoy seguro que esto no lo sabías. Esto es el blog del arquitecto en Navidad. Las luces son un elemento fundamental de la decoración navideña, ya que le aporta calidez, belleza y personalidad al ambiente. No obstante, la elección se puede complicar entre tanta variedad y surtido de modelos, así que veamos para qué nos sirven cada uno. Según su temperatura. La temperatura de la luz no se refiere a cuánto calor generan las luces, sino al color que emiten dentro del espectro de luz visible. En este caso, hablamos de dos tipos generales, las luces cálidas y las luces frías. Las puedes conocer como blancas y amarillas, y algunos también llaman ámbar a estas últimas. La principal diferencia entre estas es que va a incidir enormemente en el estilo de tu árbol, por lo que se usa una u otra dependiendo del estilo y colores del mismo. Así, usamos luces cálidas para temáticas más tradicionales y con colores como el dorado, el rojo y el naranja. Mientras que las luces blanco-frío las recomiendo para árboles con estilo o colores fríos como el plata, el blanco o el azul. Según su tecnología. Hasta hace bastante poco, las luces navideñas estaban hechas como bombillas incandescentes. Estas lámparas producen luz cuando se calienta un filamento de tungsteno que se encuentra en el interior. Su principal desventaja es que producen mucho calor y llegan a quemarse bastante seguido. Afortunadamente, hace algunas décadas se introdujeron las luces LED, llamadas así por sus siglas en inglés. Las LED utilizan diodos hechos de materiales semiconductores que emiten ondas lumínicas y generan casi nada de calor, por lo que son más seguras y duran más tiempo. La mayor ventaja, requieren hasta un 85% menos de energía para producir luz, por lo que además de ser más duraderas, las LED te ayudarán a ahorrar en electricidad, en blanco o en colores. Al igual que con la temperatura de las luces, la diferencia entre luces blancas o de colores es meramente estética, por lo que es decisión de cada quien. Sin embargo, mi recomendación es ocupar luces multicolor en árboles de estilo tradicional o temática también policromática, como estos ejemplos. Mientras que las luces blancas, sean cálidas o frías, se utilicen en árboles con temas más sofisticados o colores metalizados, como las cálidas para el dorado o las frías para el plateado. Según su formato. Cada vez se encuentran en el mercado luces en formas y formatos más curiosos, pero entre los principales tenemos las guirnaldas, que son las tradicionales luces de Navidad. Una cadena de pequeñas lámparas en forma de bombilla eléctrica. Se usan para decorar el árbol de Navidad principalmente, pero también otros objetos y cualquier otro espacio en general. Las cortinas son esas cadenas de luces que se cuelgan de forma horizontal, pueden ser tradicional o en forma de estalactita. Se usan para la decoración de exteriores o para acentuar espacios interiores como arcos o ventanas. Las mallas son ese entretejido de luces que van distribuidas en forma de columnas y filas y permiten cubrir áreas más amplias, y las usamos principalmente para adornar troncos de árboles, arbustos y otros objetos que tengan forma irregular. Por último, las mangueras son aquellas hechas de plástico flexible con luces en el interior. Se pueden ocupar especialmente en interiores y exteriores para enmarcar objetos o espacios. Pero ¿cómo guardar las luces de Navidad? Terminamos las fiestas y llegó el momento que nos da la mayor flojera a todos, guardar las decoraciones navideñas. Pero tú no seas flojo y dale like al video, suscríbete al canal, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo para llevar el video a más personas. Como te estaba diciendo, una de las tareas más engorrosas es quitar las luces del arbolito de Navidad, pero es súper importante hacerlo bien, para que no necesitemos comprar nuevas luces el próximo año. Por eso puedes probar cualquiera de estas tres técnicas si quieres que tus luces sirvan para la próxima vez. La primera se trata de enredar las luces en tubos de PVC o de cartón. Puedes reciclar los tubos de cartón de toalla de papel o de cocina. La segunda es que en un pedazo de cartón plano puedas enredar las luces y almacenarlas en un cajón de plástico. Recuerda medir previamente el tamaño del cajón para que puedas cerrarlo al final. Y por último, puedes enredar las luces en un gancho para la ropa para que no se te enreden por todos lados y después los puedes guardar en alguna caja.
Si este video te ha parecido útil, no te pierdas este otro video donde te explico cómo escoger y ubicar tu árbol de Navidad de la manera correcta. No te olvides de regalarme un like y compartir el video en tus redes sociales. De esta manera me ayudas a llegar a más personas que necesitan esta información así como tú. Solo me queda desearte una feliz Navidad.